Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Gio Zararri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, Oriol. Muchísimas gracias por estar aquí contigo y encantado de estar contigo y de hablar sobre estos temas. Fantástico. Te presento, tú eres autor bestseller, tienes ya escritas 3 obras. La obra que está ahora más en divulgación y conociéndose más es El fin de la ansiedad, pero además también Ujú. tienes la obra de El arte de cuidarte y también una tercera obra que ahora estábamos comentando fuera de cámara, que es el de Yo Ujú. después de ti, que en realidad sería la segunda obra por orden. Y me gustaría Eso es. empezar con una primera pregunta acerca de la ansiedad, con ese título de El fin de la ansiedad. Ujú. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo tú llegaste a ponerle fin a la ansiedad? Pues sí, esos fueron mis inicios también como escritor. El primer libro, como bien dices, es El fin de la ansiedad. Y bueno, pues como todos en la vida, yo creo que al final hay experiencias que te marcan un poco y te hacen pues cambiar un poco el modo en que respondes ante la vida. Y para mí, pues la experiencia junto a la ansiedad fue un antes y un después, incluso en mi propia existencia, como quien dice. Convivir con la ansiedad, pues inicialmente fue bastante duro, un poco traumático, esos síntomas son bastante complicados de llevar, pero poco a poco, pues, bueno, conociendo cuál era el problema, cuál era el camino, poco a poco, pues con ayuda también, conseguí ir viendo, ir dándole un poco la vuelta a esa dificultad y convirtiendo igual un poco ese problema en una oportunidad para cambiarme un poco a mí mismo y para pues, atraer cosas de la vida que tal vez siempre había deseado, pero igual muchas veces no había confiado ni en mí ni en las posibilidades. Qué Y bueno, fue sí un que... poco eso. Fue un poco un problema que me tocó vivir, que muchas personas les ha tocado vivir, y pues que yo creo que tiene un camino a seguir y que una vez comprendemos igual el modo en que podemos lidiar con este tipo de problemas emocionales, pues podemos conocer un camino que nos sirva pues tanto para la ansiedad como para otro tipo de trastornos. Y pues entender eso, que muchas veces el poder está dentro de uno mismo, que muchísimas veces es totalmente recomendable realizar terapia, hacer medicación si nos lo han recomendado también, y pues llevar ese camino ayudados también de otros. Pero que al final el trabajo está en uno mismo, sobre todo. O sea, que hay que pues eso, reconocer un poco cuál es el problema, dejarse ayudar muchas veces y luego saber valorar la situación por lo que es para empezar a cambiar un poco. Y ese fue un poco el camino. Me encanta, Gio, porque mencionas la idea de ansiedad como una oportunidad. Es un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Porque la gente asocia como la ansiedad a se acaba la vida, ¿no? Y tú no, tú Sí, pones el fin de la ansiedad. No el fin de la vida, el fin de la ansiedad. ¿Tienes por aquí eso el es. libro para poder también mostrarlo? Sí, los tengo aquí, los Fantástico. tres. ¿Vale? Bueno, este es el último, el arte de cuidarte. Muy Aquí bien, está Yo después de ti y el fin de la ansiedad, que es vale. como quien dice, pues empecé por aquí. Muy bien. Y bueno, si quieres te comento un poco, Sí, pues también cómo fue un poco ese proceso. sí, adelante. ¿Cómo fue este proceso de la elaboración del libro? Vale, genial. Pues bueno, desde pequeño siempre me ha encantado leer y muchas veces, pues cuando en la vida todos yo creo que sufrimos problemas, muchas veces Ujú, pues disfrutamos también de momentos felices, pero también disfrutamos de momentos, o bueno, tenemos que vivir momentos más complicados. ujú. Pues los libros eran un poco un refugio que te hace igual vivir otras realidades o conocer otras experiencias que te pueden servir. Y bueno, siempre me ha encantado leer y también pues tenía la intención o el sueño de poder un día escribir. Y bueno, fue a partir de esa experiencia, de conocer muchas personas a mi alrededor que no sabían cómo tratar con la ansiedad, que un día dije, pues voy a intentar matar a dos pájaros de un tiro y escribir ese libro que me hubiera gustado tener a mí en su día, que me hubiera ayudado a entender de otra manera la ansiedad y tratar con ella de una manera mucho más positiva y a la vez probar a escribir este libro. Y bueno, gracias a que hoy, por ejemplo, Amazon permite autopublicar, Sí. pues crear un libro sin necesidad de editorial, Ujú. empecé por ahí, empecé autopublicando el libro y Qué luego poco a bueno. poco, pues gracias un poco al éxito, a que parece que está ayudando a muchas personas, Sí. pues una editorial me contactó y ahora ya se vende un poco en todas las librerías del país, incluso en Bueno. Colombia. Qué Y bueno, ese fue un poco. fantástico. En Amazon creo que ya estás más de 300 comentarios y comentarios Sí, muy buenos de gente que dice, oye, me ha ayudado mucho el libro, me ha servido, me ha permitido entender, ¿no? Lo que antes estábamos comentando de esa oportunidad, ¿no? De comprender. eso es. Porque de alguna Eso es. forma, sí, tú lo enfocas como un tema de comprensión, ¿no? En lugar de una lucha, es una comprensión, ¿no? De lo que está pasando. Sí. Sí, sí, yo creo que, bueno, en su día me tuve, bueno, busqué la ayuda también psicológica y un psicólogo me comentó un poco cuál podía ser el camino. Vale. Me recomendó un libro, que era un libro sobre la ansiedad, que no me acuerdo del nombre porque hace muchísimo tiempo que, de Ujú. aquello, más de 20 años,
Y bueno, pues allí vi un poco el camino, vi un poco que esos síntomas que muchas veces tememos cuando tenemos ansiedad, pues te indican también que únicamente sufres ansiedad, porque yo creo que uno de los problemas más grandes de la gente que sufre este trastorno es que pues se llenan tanto de miedos, porque al final es como una alarma que se ha activado en nosotros, Sí. que pues creen que esos síntomas pueden tener que ver con otro tipo de enfermedades. Entonces, pues a partir de este libro que leí pues hace más de 20 años, y a partir de esos síntomas me di cuenta de que realmente tú podrías pensar, por ejemplo, que el problema en el corazón, como esas taquicardias, pues podrían tener que ver con un problema de tipo cardíaco, por ejemplo. O incluso pues esa visión borrosa que en mi caso yo tuve como síntoma, que puede querer decir que tienes otro problema diferente. Pero al final no hay ninguna enfermedad que tenga tantos síntomas y tan diferentes unidos en sí misma. Y entonces así me di cuenta que el problema era la ansiedad. Y bueno, descubriendo esos síntomas y entendiendo que esos síntomas podían ser la brújula que me indicase un poco los pasos a dar, los cambios a realizar en mi vida, pues un poco me sirvieron como quien dice de brújula para entender pues esos cambios que debía ir realizando ante la vida. Y bueno, aparte de ello, investigué un poco en profundidad cómo funciona el cerebro, cómo funciona la ansiedad. Había estudiado 2 años de psicología también antes de escribir el libro. No terminé la carrera porque dejé informático y no me dio tiempo a todo. Pero todo eso me sirvió un poco para poner un orden en este trastorno de ansiedad, investigarlo más a fondo. Y bueno, en los últimos años pues me he dedicado más a ello y intento desde mis redes pues aconsejar un poco a transformar ese modo en que vemos este tipo de problemas. Reconocer que es un problema de tipo emocional, que no es un problema de tipo físico, que muchas veces puede ser indispensable y totalmente recomendable buscar ayuda psicológica, porque nos hará el camino mucho más fácil. Y son los psicólogos los que tienen esa terapia o esos conocimientos para realizar la terapia, pero que al final también pues siempre hay que entender que siendo un problema emocional, pues no es un problema físico. Entonces hay que empezar a comprender cuáles son los motivos que nos han llevado a ello y cuáles son pues esos pasos que nos van a ayudar a superar este trastorno y a verlo de otra manera. Y superándolo, pues eso, nos superamos un poco a nosotros mismos. Exacto, es una forma también de crecer, ¿no? Una oportunidad también de desarrollarnos. Eso es. En tu Eso es caso te verdad. dices cuenta, por ejemplo, de muchas cosas que no iban bien, ¿no? En tu vida, es como que hiciste una reflexión de, oye, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué me ha surgido, no? ¿Qué es lo que Eso es. descubriste? Pues sí, dándome cuenta un poco de cuándo surgían mis síntomas, me daba cuenta, por ejemplo, de que igual muchas veces estaba en compañía de personas que realmente pues no me hacían sentir bien, sino todo lo contrario. Lo mismo, pues cuando frecuentaba ciertos lugares o situaciones, podía entender cuándo a veces igual era el miedo excesivo, el que debía modificar un poco mi mente, o cuándo era realmente ese lugar, que igual poco tenía que ver conmigo, o esa situación, que igual nada tenía que ver conmigo, que me hacía sentir mal, pues eso, aumentar los niveles de ansiedad internos. Entonces era un poco, pues como una guía, darte cuenta un poco de cuándo esos síntomas se deben un poco a un modo de ser excesivamente temeroso y cuándo esos síntomas se deben un poco pues a tu modo de vida, a tu modo de vivir, ya que muchas veces pues la ansiedad surge pues como un toque de atención que nos da la vida para entender que íbamos un poco a la deriva, que no estábamos siguiendo pues ese camino que nos hubiera gustado seguir. En mi caso, por ejemplo, eso, estudié ingeniería informática y tampoco era mi pasión. Y ese seguro que era uno de los problemas, entre muchos otros, pues que me hicieron entender pues que la ansiedad había surgido pues por eso, para que me volviese a poner en el justo camino, en un camino al menos que tuviese más que ver conmigo mismo. Entonces, yo, cuando uno comprende, ¿no? Que esos síntomas son emocionales y que de alguna forma hay un origen, ¿no? Que hay unos elementos que son los que han provocado, ¿no? Que estés con esa ansiedad, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tú qué hiciste luego cuando ya habías comprendido todo esto? Pues sí, bueno, lo primero es eso, a partir de buena información, que Sí. como siempre recomiendo, pues cuando no la encuentras en ti o cuando no la encuentras cerca, lo mejor es escuchar o atender a gente que sepa ya del tema Ujú, para no pensar que puede ser otro problema o aumentar tus niveles de estrés con ello. Entonces, ujú, cuando ya dispones de buena información, cuando o te está ayudando pues, con terapia psicológica o dispones de buena información como la que puedes encontrar en mis libros, ujú, pues puedes entender y debes aceptar que solo sufres ansiedad. Porque ujú, si crees que puedes tener otro tipo de problemas, pues no harías más que aumentar tus niveles de ansiedad, creer que puedes sufrir otro tipo de trastorno, otro tipo de problema también físico. Y al ujú, final, pues eso, no estarías enfocándote en el problema en sí, estarías enfocándote en otras cosas y pues no conseguirías solucionarlo. Luego, una vez que conoces cómo es la ansiedad y cómo funciona también, entendiendo un ujú, poco pues cómo se reacciona de esa manera automática cuando sufrimos ansiedad, como ujú, muchas veces pues la razón no sirve de tanto porque sufrimos un problema emocional y es como quien dice que nuestro cerebro emocional es el que ha tomado el control y no nuestro cerebro racional. Pues ujú, cuando entiendes un poco todo eso, al final debes entender pues, que la ansiedad funciona de una manera
Y si conoces las herramientas justas para comenzar a rebajar los niveles de estrés, comprender cómo puedes activar esa reacción ansiosa y activar la reacción opuesta, que es la calma, o modificar esos patrones mentales negativos o esas creencias que te hacen sentir así, pues lo que tienes que hacer es eso, tratar un poco la ansiedad, tratar el problema por lo que es, saber que es ansiedad, te la has aceptado, luego empiezas a tratarla y te tienes que dar cuenta de que cuando sufres ansiedad, pues el trastorno de ansiedad no es una cosa que se va a pasar en días ni en semanas, normalmente pues eso, tiene que pasar meses y es un trabajo a medio o largo plazo. Entonces, pues si te pones a trabajar en ello, con constancia, con tranquilidad y con ese cambio un poco de mentalidad, que te haga dejar de frustrarte tanto, dejar de culparte tanto, dejar de pues, atraer otros pensamientos negativos, otros problemas a tu vida, a entender que te genera estrés y que no. Y todas estas cosas, pues poco a poco pues, irás viendo realmente cómo la ansiedad va pasando. Y poco a poco irás viendo cómo te estás acercando un poco a una mejor versión de ti mismo. Porque pues, estás soltando todo eso que te genera ansiedad y atrayendo todo lo que te genera bienestar. Entonces, un poco es eso. Y bueno, la parte final es aceptar que hay que hacerse amigo de la ansiedad. Es complicado muchas veces, pero cuando realizas este camino, en la parte final, cuando ya empiezas a ver los beneficios, cuando ya empiezas a sentir que el control lo tienes tú y no el trastorno de ansiedad, pues te das cuenta de eso, de que la ansiedad muchas veces puede llegar a tu vida para traer cosas buenas. Y entonces tal vez es eso, tal vez el problema ha estado en que muchas veces intentamos echarla de nuestra vida cuando llega, intentamos evitar esas situaciones que nos provocan ansiedad, sin darnos cuenta muchas veces que así la aumentamos. Entonces igual lo que conviene es aprender a escucharla, entender qué cambios necesitamos realizar y comenzar a realizarlos. Y esa es la parte final de hacer a la ansiedad un poco tu amiga, aprender a convivir con ella, a tolerar los síntomas, hasta que poco a poco, cuando ya entienda también la ansiedad, que ya se entendió el mensaje, pues ya irá desapareciendo. Claro, está cumpliendo una función, ¿no? Esa ansiedad es como un despertador, es una arma que te está diciendo, oye, hay algo que en tu vida que no va bien y te lo quiero hacer saber, ¿no? Eso es, tal cual. Yo creo que eso, la ansiedad es un poco una falsa alarma que se activa ante miedos pues, irracionales, que nos hace, pues eso, pues evitar situaciones que, pues algo dentro de nosotros nos ha hecho entender como peligrosas. Entonces hay que desactivar esa falsa alarma, entendiéndola también y entendiendo por qué se ha activado. Porque, pues, por ejemplo, pues eso, el hecho de haber tenido, por ejemplo, un accidente, por poner un ejemplo, nos hace tener fobia hacia todo lo que tenga que ver con la conducción. Pues al final, cuando entendamos cuál es el hecho y cómo tratar con ese hecho, pues poco a poco empezaremos a quitar esa carga emocional negativa que tiene ese tipo de situaciones y poco a poco, pues eso, nos sentiremos mucho más fuertes y recuperaremos el control, no solo de esa situación, sino de muchas otras. Totalmente. Has dicho antes cosas muy interesantes, como por ejemplo que te diste cuenta de tu entorno de amistades, ¿no? Tu entorno social. ¿Tú cambiaste Sí. tu entorno? ¿Fue un elemento clave también para mejorar a nivel emocional? Eso es. En mi experiencia fue radical. O sea, fue uno de los elementos pues, que más malestar yo creo que me generaban. Me di cuenta de eso, que muchas veces en la vida aceptamos las amistades porque nos llegan, ya sea pues, porque pues, vamos creciendo, cambiamos de colegio, vamos al instituto, a la universidad, y nos quedamos un poco con lo que nos ha tocado, igual no con lo que hemos elegido. Dentro de ese grupo, por ejemplo, de amistades, también había personas que las sigo manteniendo hoy en día y son personas pues, que me ayudan muchísimo a sentirme mejor y yo intento ayudarles también a ellas. Pero también había un grupo, por ejemplo, de personas que poco tenían que ver conmigo y también frecuentaban situaciones o lugares que pues, no me gustaban en absoluto, ¿no? Pues igual, yo qué sé, pues tenía que ver mucho con la fiesta, pues día tras día, pues las drogas, todas estas cosas que me generaban mucho malestar emocional. Y entonces pues me di cuenta de eso, de que necesitaba un cambio. Y entre esos cambios, cuando finalmente, poco a poco, superé la ansiedad, pues recuerdo un amigo que me decía, bueno, recuerdo que yo busqué el modo de cambiar un poco de ciudad pues para vivir experiencias que quería vivir. En mi caso fue irme a trabajar a Roma, que era una ciudad con la que siempre había soñado de viajar, ya no solo de trabajar, y aprender un nuevo idioma. Entonces, pues gracias a eso, al sentirme fuerte, al sentirme seguro de mí mismo, con ese camino con ese trabajo que estaba realizando, pues busqué el modo, encontré el modo y finalmente pues me fui a vivir a Roma durante 9 años y fue una experiencia maravillosa. Y bueno, me acuerdo que antes de ir, un amigo mío que tenía ansiedad me decía, pero yo no podría hacer eso, yo no podría ni siquiera viajar en solitario, ni siquiera por un día, porque tengo ansiedad, me decía. Y pues esa es la diferencia, yo creo, muchas veces cuando el trastorno, ya sea la ansiedad o otro, nos condiciona o cuando nos podemos empezar a dar cuenta de que estamos recuperando el control y poco a poco incluso nos sentimos más seguros de lo que nos sentíamos antes de haber sufrido este problema. Es un crecimiento, ¿no? Es una superación que uno hace, ¿no? Eso es.
Y supongo que aquí también hay un tema de sinceridad, ¿no? De hacer un proceso de sincerarte contigo mismo y de decirte, oye, yo realmente qué es lo que quiero, ¿no? Porque en tu caso era, yo quiero, ¿no? Viajar a ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, realmente sí, sí. siento que quiero hacer con mi vida, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que es pues descubrir realmente cuáles son tus necesidades reales, no esas Exacto. con que te han educado, esas creencias igual que has heredado de tu familia o de la educación. Yo creo que es esa la clave de muchas veces por qué surge el trastorno de ansiedad. Tal vez estamos haciendo o llevando a una vida que nada tiene que ver con nosotros, o muy poco, Exacto. pero no sabemos cómo salir. En cambio, cuando surge, por ejemplo, el trastorno de ansiedad o otro Ujú, tipo de trastornos, pues el malestar es tan fuerte y los claro. síntomas son tan potentes Ujú, que lo bueno y bueno, lo malo muchas veces puedes pensar, pero para mí es lo bueno, es que pues esos síntomas no te dejan otra opción que empezar a trabajar en ti. exacto. Porque, pues eso, si echas balones fuera, si crees que el problema no tiene nada que ver contigo o crees que lo haces todo bien y que no, pues eso, que la ansiedad pues, es algo externo a ti, al final esos síntomas siguen y cada vez se hacen peores. Entonces, llega un momento en que lo quieras o no, tienes que empezar Ujú, a trabajar en ti, a aprender a crecer y aprender a, como dices, pues eso, a ser objetivo contigo mismo, a ser realista ujú, y a entender, pues eso, que igual hay cosas que tampoco has hecho bien y no pasa ujú, nada. Al final, por eso totalmente. estamos vivos y yo creo que la vida es siempre aprendizaje continuo. Exacto. Es un poquito también de dejar de ser tan exigentes, ¿no? Con uno o una misma. Es como una Eso forma es. también de rebajar, ¿no? Esas expectativas o esas autoexigencias, ¿no? Que a veces nos ponemos como si tuviéramos que ser perfectos, ¿no? Sí, 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 eso pasa mucho. Bueno, tú sabrás, son personas, por ejemplo, obsesivas, Sí, carácter obsesivo, en el TOC, bueno, incluso muchas fobias, pero al sí. final son personas que intentan ser perfectas, que intentan llevar todo al detalle y la vida no es así muchas veces. Exacto. Hay que intentar eso, pues a veces pausar, saber atender un poco a las cosas que realmente importan Ujú. y no es fácil para nadie. Al final, todos estamos continuamente trabajando en eso. Exacto. Y aquí también hay un cambio de creencias, ¿no? Como antes también mencionabas. En tu caso, ¿qué tipo de pensamientos, qué tipo de creencias también tuviste que cambiar acerca de tu vida? No sé si también fue un trabajo o un Sí, ámbito importante. no, fue fundamental. Las creencias, sobre todo, pues no sé, muchas veces en nuestra vida, a mí me ha pasado y a muchas Ujú. personas les ha pasado, pues echas culpas por ejemplo, pues ya sea a tus padres, a Sí. otro familiar o a quien sea, ¿no? De las circunstancias que vives. Y yo creo que tienes que darte cuenta, pues que al igual que tú tienes problemas, pues esa Ujú. persona igual tuvo problemas en su infancia. Entonces, hay que empezar a cambiar un poco el modo de pensar, hay que empezar a entender que no todo lo que nos entra es válido, porque igual el modo de ver la vida de esa persona no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, pues yo me di cuenta de que muchísimas de las creencias que yo tenía, o muchísimos de esos objetivos o metas que me había puesto en la vida, Ujú. realmente no me pertenecían. Me di cuenta un poco de esta manera, me di cuenta observando, echando la vista atrás y viendo que esos ejemplos que tenía de vida, pues en algunas situaciones, en algunas circunstancias, igual no tenían nada de ejemplo porque no tenían nada que ver conmigo. Ujú. Entonces es un poco eso, darte cuenta un poco de qué creencias te ayudan a sentirte mejor y Ujú. qué otras realmente, pues igual no tienen que ver contigo. Es difícil, pero bueno, yo creo que es Exacto. muy bonito también trabajar en uno mismo. Esto pasa, ¿no? A veces con el tema de los estudios, las carreras profesionales, ¿no? Es como, Eso ostras, es. sí, he estudiado esto, pero realmente era yo quien quería esto, o era mi padre, o era mi madre, o era el entorno familiar, ¿no? O los amigos, ¿no? Que también me empujaron. Sí, en mi caso, por ejemplo, era total. Mi padre es catedrático de universidad, Sí, entonces está acostumbrado, pues eso, los estudios son igual lo prioritario, ¿no? La sí. familia de mi padre era también así. Entonces, pues te inculcan de una manera que al final, por ejemplo, en mi caso, pues llegué Ujú. a la edad de decidir si hacer la universidad o no, Sí. y yo no tenía muy claro nada. Y tampoco he hecho la culpa a mi padre, porque él intentó Ujú. buscar una solución, ¿no? Y al final elegí una carrera que realmente no tenía nada que ver igual con ese ideal un poco de vida que tengo yo. Y Claro. entonces, pues eso, ahí te das cuenta un poco de que hay que pues, dejarse educar, hay que aprender de otros, que muchas veces saben más que nosotros, porque ya han vivido las experiencias o han vivido situaciones, pero que no todo vale, que al final tu vida es tuya y tienes que aprender un poco a no solo a manejarla, sino también a orientarla, a decir, pues yo busco esto en la vida, no busco aquello. Totalmente. Pero claro, esa decisión es una decisión muy valiente, ¿no? Porque de alguna forma a veces pueden aparecer sentimientos como de traición, de culpa, ¿no? Hacia tus padres, tu entorno, tu familia. Es como si no estudio esto, entonces estoy defraudando, ¿no? A ese entorno, a esos padres o hermanos o... Tal cual, Oriol. Y por eso, por ejemplo, pues surge el trastorno de ansiedad. Porque muchas personas se sienten en culpa, se sienten que están defraudando, sienten que están haciendo cosas contrarias a sí mismas, pero no saben tampoco pues, decir que no saben cambiar, no saben pensar en sí mismas o no están acostumbradas. Entonces, es como que has estado aguantando una tensión muy fuerte
Y llega el momento en que parece que la vida te da un toque para que cambies, para que entiendas que si sigues de esta manera, pues no te va a traer nada bueno. Y yo creo que es la forma en que entender a veces los problemas. Muchas veces, pues eso, yo creo que en la vida pues, hay momentos felices y hay momentos tristes. Y hay momentos fáciles y momentos difíciles. Pero al final, muchas veces en los difíciles, pues es donde encontramos pues, las mejores lecciones de vida. Y Totalmente. para mí la ansiedad pues, es una de ellas, justo por lo que estabas ahora comentando. Vas muchas veces a la deriva, haces cosas por otros, no sabes decir no, y eso te genera tensión, te aumenta tus niveles de estrés hasta que un día, pues eso, esos niveles pues ya se sobrepasan y de tener una ansiedad normal, pues surge el trastorno, surge un mal funcionamiento de esa ansiedad que en teoría quiere ayudarte, pero te empieza a limitar. Claro. Y el concepto que tú decías, ¿no? De hacerte amigo, ¿no? Es como empezar a aceptarla, ¿no? Como que es una parte de ti y que si luchas y continúas batallando no vas a arreglar nada, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, no quiero la ansiedad, la quiero rechazar, ¿no? No, oye, hay que hacerse amigo, ¿no? Tal cual, porque bueno, yo mismo y cualquier persona que haya tenido, que haya sufrido un trastorno de ansiedad, pues la primera reacción, un poco como la reacción ante el duelo, es negarlo, es intentar evitarlo, intentar evadirla, intentar pensar que eso no tiene nada que ver contigo. Pero te das cuenta eso, de que cuanto más intentas echarla, pues como, al igual que sucede con los pensamientos, por ejemplo, obsesivos, pues más fuerte se hace. Y bueno, tienes que aprender al final que, pues que si la estudias de la manera correcta, si la trabajas de la manera correcta, te va a traer muchas cosas buenas a tu vida. Entonces, cuanto antes empieces a aprender a escucharla, cuanto antes reconozcas los motivos, por ejemplo, cuanto antes reconozcas esas situaciones que no tienen nada que ver contigo o esas otras que tienes que empezar a cambiar el modo en que las vives, pues antes estarás mejor. Totalmente. Es un proceso también de llegar a aceptarnos, a aceptar la ansiedad y también como de autoaceptación, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas cosas de nosotros, nosotras, que no acabamos de reconocer ni aceptar, ¿no? El hecho de que Eso es. pueda ser una persona, pues, que sea alguien que puede equivocarse, ¿no? Lo que antes hablábamos también de ese perfeccionismo, ¿no? Oye, pues mira, me equivoco, fallo, puedo defraudar a la gente y no pasa nada, ¿no? Eso es, eso es. Todas estas pensamientos negativos, todos estos Ujú. sentimientos de culpa, toda esta frustración, pues no hace más que aumentar los niveles de ansiedad y pues que se derive en un trastorno. Y bueno, pues sea cual sea la emoción, en el caso de la ansiedad, pues eso surge un poco de los miedos, de las preocupaciones, de los temores futuros. Y así surge el trastorno de ansiedad. Pero si, por ejemplo, la persona está constantemente angustiada, constantemente triste, debido a ese tipo de pensamientos, pues también puede surgir un trastorno depresivo. Entonces, es fundamental y por eso, bueno, creé mi segundo libro, cuidarse, aprender a cuidarse, ¿Lo tienes por entender aquí? que ¿Lo tenemos sí, para mostrar sí, también? aquí Para lo que la tengo, gente lo puede ver. Fantástico. El arte de cuidarte. Muy bien. eso es. Pues bueno, en este libro hablo un poco en detalle también de la ansiedad, pero hablo un poco también genéricamente de los trastornos emocionales, porque bueno, a mí me ha pasado y a muchas personas que conozco también, ¿no? Muchas veces tememos la vida, tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a que surja la ansiedad un día, si hemos vivido con ella, tenemos miedo a que vuelva, tenemos miedo también a poder deprimirnos, tenemos miedo a, pues, a este tipo de trastornos emocionales que son complicados, son más, muchas veces pues, más dolorosos que los problemas físicos. Pero yo creo que si aprendemos a cuidarnos, por eso escribí el libro, pues podemos entender cuáles son las señales que nos advierten de ese tipo de peligros. Esas señales que nos pueden decir, oye, si sigues así, pues puedes sufrir una depresión. Si sigues así, pues puede que la ansiedad vuelva y vuelvas a sufrir un trastorno de ansiedad. Entonces, pues podemos entender un poco esas señales y sobre todo podemos disponer de las herramientas que nos hagan cambiar un poco pues, ese modo en que nos sentimos. O Ujú. sea, trabajando un poco pues el modo en que podemos mejorar nuestra química, nuestro organismo, Ujú. nuestro modo de pensar, nuestro modo de gestionar las emociones o gestionar también nuestro entorno externo, nuestro mundo. Y de esta manera, pues eso, trabajando un poco en estos aspectos, yo creo que no debemos tener miedo a este tipo de situaciones de que también está hecha la vida. Y Totalmente. bueno, entraba en el detalle también de la ansiedad, eso, porque muchas personas en el fin de la ansiedad, pues dependiendo también del tipo de ansiedad que tengan, Ujú. pues igual me comentaban que les hubiera gustado que algunas herramientas pues hubiera sido más específico, que le hubiera dado más detalles, superficies. Y entonces, pues debido a eso dije, pues bueno, pues así hablo de este tema, de la importancia de cuidarnos, pero a la vez pues intentaré dar las mejores herramientas, los mejores ejercicios que Ujú. la ciencia ha demostrado, la psicología y la ciencia médica, para Ujú. tratar este tipo de problemas emocionales. Y he intentado resumirlos, he hecho una investigación durante el último año, he intentado resumirlos y bueno, en el libro también pues eso hablo de mismos experimentos psicológicos, estadísticas y Muy bien. cualquier otro dato que te indica que ese tipo de ejercicios pues, son los más recomendados para tratar tanto con la ansiedad como con otro tipo de problemas emocionales. Ujú. Uno de ellos supongo que es el tema de la meditación, ¿no? La Sí, respiración, son elementos también claves, ¿no? Para poder hacer esa claro. gestión.
Claves, claves. Bueno, la respiración, por ejemplo, en respecto a la ansiedad, bueno, está demostrado que la ansiedad, el trastorno de ansiedad, es un desequilibrio en nuestro sistema nervioso. Y bueno, y la ciencia pues, ha identificado que en el sistema nervioso está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático sería el que activa, como quien dice, la respuesta ansiosa. Y el parasimpático es el contrario, que activa la respuesta de calma. Y normalmente, pues eso, cuando surge la ansiedad, por ejemplo, el ataque de un león, que era lo más normal que podía suceder a nuestros ancestros, pues después de que superamos ese problema, llega esa respuesta parasimpática, que sería la respuesta de la calma. Y entonces el organismo se calma. Y entonces, por ejemplo, está demostrado que el mejor ejercicio pues para disfrutar de esa calma que elimina directamente los síntomas de la ansiedad, es la respiración diafragmática, que es la respiración diafragmática lenta que se realiza a través del abdomen, ya que nuestro organismo, cuando respiramos así, cree y siente que tenemos que estar en calma y entonces nos lleva a sentir esa calma y a dejar de sentir esa ansiedad. Entonces es tal cual. Y la meditación, pues lo mismo, por muchísimas cosas, ya sea como el modo de gestionar las emociones, los pensamientos, entender que los pensamientos a la mente son como, pues un poco los ruidos a los oídos. Al final es nuestra mente que está jugando con esos pensamientos, pero que no siempre son esos pensamientos. Muchas veces en la ansiedad y, bueno, en tipo de obsesiones como el TOC de pensamientos negativos, hay personas que identifican ese tipo de pensamientos con que tengan algo que ver con esas ideas que llegan a su mente, sin darse cuenta de que su mente está jugando con esos miedos pues porque le preocupan y seguramente sea todo lo opuesto a ello. Y es eso, un poco hablo de todas estas cosas para que, pues, para que las personas entender un poco mejor también pues eso, cómo funciona un poco la mente, la vida, bueno, a través de eso, de experiencias y de datos científicos. Fundamental. Yo creo que el tema de los pensamientos también es la clave, ¿no? Porque a veces nos identificamos con los pensamientos y no, oye, esto es una parte de ti, pero no eres tú. Eso Ostras, es. pienso de que todo va a acabar mal y soy un desastre. Oye, 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 esto es un pensamiento que tú estás teniendo ahora. No quiere decir que sea Eso la es. realidad o lo que tú eres. Esto es tal cual. Bueno, creo que eran, no sé si 60.000 pensamientos que teníamos al día, Sí, según los estudios, y decían que de ellos el 80% eran negativos. sí, sí. Y dicen que, bueno, que nuestra mente le gusta jugar con esos pensamientos negativos para evaluar posibles situaciones de peligro para nuestra vida. Al final, nuestra mente lo primero que quiere es que sobrevivamos. Entonces, dicen que este juego de la mente, este juego con los pensamientos negativos, se debe mucho a eso, a que busca posibles peligros para atenderlos antes de que lleguen. Y entonces, pues esa manera negativa de pensar y de mantener ese tipo de pensamientos en nuestra cabeza o de asociarnos con ellos, pues muchas veces lo que nos lleva a sufrir fobias, a sufrir un trastorno depresivo, o a sufrir un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Y es Totalmente. eso, hay que entender un poco, hay que trabajar un poco y a veces es difícil, pero técnicas, como bien decías, como la meditación, son indispensables para... Y de eso también, Gio, pasamos al tercer libro, que no sé si lo tienes por aquí, que es el de Yo después de ti. Sí, lo tengo aquí. Bueno, aquí le cambié el título porque inicialmente se llamó El fin del desamor, Sí, porque bueno, trata un poco de una experiencia personal junto al desamor. sí, Luego cambié el título a Al hijo ser feliz, que sería este de aquí, y sí. ahora el título actual es Yo después de ti. Vale, Bueno, este libro lo autopubliqué hace, no sé, 3 años. vale, Y bueno, es mi único libro que no tengo con editorial. vale. Pero Por ahora. también, sí, es un poco eso por ahora también. Es por el tema también que se sale un poco de la ansiedad. Vale, Pues eso, entro un poco en el detalle del desamor, de la ruptura, vale. también de una investigación que he hecho de cómo funciona y cómo un poco puede superarla o transformar un poco pues, esa dificultad en una experiencia pues, que me trajese cosas buenas a la vida. Y bueno, es eso, hablo un poco de ello, hablo un poco de las fases del duelo, de cómo entender un poco pues que en el amor también hay mucha química, que no todo es racional, que hay mucho también emocional y también hay mucho ya químico, que tiene que ver mucho con el ser humano, con cómo somos. Y Totalmente. bueno, eso, hablo un poco de todo ello para intentar ayudar a esas personas que lo pasan tan mal, que se sienten tan bloqueadas y que muchas veces pues, pueden entrar en depresión, a verlo de una manera más positiva y entender pues, que en sus manos está poder salir de ello también. Totalmente. Yo creo que es un elemento también que de alguna forma todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado. El mal de Sí, amor sí, se llama, el desamor es algo que a todos nos puede ocurrir y nos ha ocurrido. Y también está bien que tengamos pues estas obras para poder también profundizar y entender mejor, ¿no? Sobre todo el comprender, ¿no? Que lo que eso nos es. pasa no es solo nosotros, sino que hay más gente y que se puede también trabajar y superar. Eso es, tal cual. Yo, bueno, lo escribí por ello, lo escribí también porque me hubiera gustado haber leído un libro pues, del estilo y entendiendo un poco que eso, que pues como con el desamor, con cualquier problema, pues podemos creer que el problema siempre es del otro, la culpa siempre está afuera y muchas veces pues nos damos cuenta, pues viviendo o superando una ruptura,
pues cómo necesitamos estar a solas con uno mismo, necesitamos trabajar en uno mismo, necesitamos entender también a uno mismo. Y muchas veces nos damos cuenta de que, pues tal vez ese problema, en mi caso, por ejemplo, pues ese hacer mágica a esa persona, hacerla maravillosa, pues mucho se debía a mis propias creencias un poco equivocadas. Igual yo buscaba o necesitaba mantener pues, ese tipo de relaciones en mi vida, por edad, por lo que fuera. Igual tenía la percepción de que pues, tener hijos o familia o una casa era pues, el no va más de una vida de éxito. Y todo este tipo de creencias que muchas veces me llevaron a sufrir de una manera tan fuerte pues, esa pérdida. Cuando pues, muchas veces pues, no dependía tampoco ni de la otra persona ni de la situación, sino de pues, un conjunto de cosas que muchas veces pues, no buscamos lo mismo las personas y también hay que entenderlo. Hay que entenderse a uno mismo, hay que entender al otro y hay que entender que la manera de superar también este tipo de problemas no es culpando, no es buscando pues, otras personas con las que pues eso, dejar de sentirte lastimado o incluso lastimarlas como hacen muchas personas, sino trabajar en uno mismo e intentar cambiar un poco el modo en que, pues, en que sentimos y el modo en que vivimos la vida. Entender un poco que el amor no está solo en una persona, sino que yo creo que hay que disfrutarlo un poco del mundo entero, de todo. Ampliar ese amor a nivel global. Eso es. Nos acercamos ya al final, Gio. La verdad es que seguiríamos charlando porque la experiencia que has tenido y que compartas también esas experiencias da para mucho. Y me gustaría que mandaras un último mensaje, un mensaje quizá de ánimos para aquellas personas que a lo mejor ahora lo están pasando mal y sobre todo con la situación que estamos viviendo y que a lo mejor están con esas sensaciones que no comprenden. ¿Tú qué les dirías? Pues nada, comentarles eso, que si empiezan un poco a entenderse, a estar a solas consigo mismos, a reconocer un poco pues, los motivos que tiene pues, ese modo de sentir, pues pueden empezar a cambiar un poco la percepción del problema, empezar a cambiar un poco su modo de actuar y darse cuenta poco a poco que tal vez todo problema trae consigo una oportunidad para mejorar nuestra vida. Hay situaciones muy complicadas, pero yo creo que siempre, pues, en la vida, al final vivimos experiencias buenas y malas, pero de las malas es casi siempre de las que extraemos las mejores lecciones. Y yo creo que es eso, que hay que trabajar, hay que confiar en uno mismo y que, pues, superando ese problema te vas a convertir en una persona, pues, más fuerte, vas a desarrollar una mejor versión de ti mismo. Entonces, pues eso, si empiezas a aceptarlo así, si empiezas a entender incluso cómo estás cambiando, cómo está mejorando tu vida en torno a ti, actuando ante ese problema en vez de evitándolo, pues te empezarás a dar cuenta de lo mucho bueno que puede traer este tipo de situaciones a tu vida. Que por desgracia eso hay que entender, que en la vida existe la felicidad, pero también existe el dolor. Y pues cuando nos toque sufrir, yo creo que mucho mejor que lamentarnos y no parar de lamentarnos, es intentar descubrir esa parte positiva en que podemos transformar ese dolor. Qué bueno, fantástico. Espero que deseo que la gente que nos está viendo que pueda también enfocarse en esa oportunidad, como antes decíamos. Y para la gente que diga, me ha encantado, yo quiero saber más acerca de Gio y de su trabajo, ¿dónde puede encontrar tus obras? Pues sí, bueno, pueden encontrar mis libros en Amazon, están los tres, los enseño por aquí. Muy bien, fantástico. Mira. Tenemos aquí los tres. Bueno, aparte de eso, bueno, los libros sobre la ansiedad están en todas las librerías de España, Muy bien. centros comerciales, también están en Colombia. Y nada, bueno, me pueden encontrar a mí en redes sociales, en Instagram como Gio Zararri o El Fin de la Ansiedad. Y bueno, cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier cosa en que pueda ayudarles, yo encantado de hablar de estos temas, ya que, bueno, pues eso, llevo tiempo un poco trabajando en ello y estaría encantado eso de poder apoyar o ayudar en, aunque sea lo más mínimo. Totalmente. Muchísimas gracias, Gio. La verdad es que ha sido todo un placer y espero y deseo que la gente que nos está viendo, que al menos gane esa conciencia de que es un elemento que se puede trabajar y se puede superar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oriol. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao.